Hola, ¿cómo están? Este es el primer video de hoy de asesoría y acompañamiento a los estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia del campus Caucasia para seguir creciendo en el conocimiento de la geometría euclidiana o geometría plana, por llamarla así. Geometría, una gran geometría que nos desarrolla habilidades de secuencialidad, entre otras, y habilidades de argumentación. Entonces aquí vamos a ir a una de las dudas que nos presentaron los estudiantes hoy. Vamos a abrir este PDF en donde está el ejercicio. Entonces aquí tenemos este ejercicio que tiene una hipótesis amplia, grandecita, y una tesis y que tiene dos afirmaciones, en la que están esta figura que tiene bastantes triángulos, entre los que tiene dos triángulos rectángulos. Entonces aquí vamos a este gráfico a pedir que ChatGPT nos lo haga en Matplotlib, con el ánimo de que esto nos quede en un cuaderno Júpiter y estructurar en ella toda la escritura, y también así desarrollar habilidades digitales, en este caso de habilidades de uso del lenguaje LaTeX para la edición científica, y de Python para la visualización, entonces LaTeX para la edición científica y el desarrollo de habilidades como la secuencialidad. Entonces para eso yo voy a ir a la carpeta donde tenemos el curso. En este caso este es el curso de geometría euclidiana o fundamentos de la geometría para licenciatura en matemáticas en el tema de triángulos o estudio de los triángulos. El segundo ejemplo que estamos haciendo sobre demostraciones de congruencias de triángulos. Entonces nos vamos a este segundo y nos vamos al cuaderno de enseñanza. Tenemos un cuaderno de enseñanza, un cuaderno de evaluación, y en él bueno, estamos pensando cómo mejorar pues estos cuadernos generales para la enseñanza. Aquí para la llamada a los estudiantes, que estos ya son los de bueno, pues esto sería pertenece a la licenciatura en matemáticas, y bueno, pues este sería de geometría euclidiana o fundamentos de la geometría para licenciatura en matemáticas. Entonces de pronto pongámosle como fundamentos de la geometría, fundamentos geometría para la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad. Y ese todavía no lo tengo que organizarlo con la lista de los estudiantes. Son 18 estudiantes, y aquí está el modelo de aula que trabajamos, y este sería entonces bueno, pues el estudio de los triángulos. En este caso pues establecer el concepto de es aprender a demostrar por método directo la congruencia de dos triángulos. Entonces determinación de la congruencia de dos triángulos y determinación de la congruencia de ángulos. En realidad lo vamos a hacer en el orden de primero determinación de la congruencia de los ángulos, determinación de la congruencia de dos ángulos, y luego la determinación de la congruencia de dos triángulos. La figura lo vamos a hacer en esa secuencia, y en esto es muy importante efectivamente la secuencia en la que se hacen las cosas y cómo se justifica. Entonces es muy importante hacer las cosas en secuencia en el método deductivo. Entonces aquí hay se quiere desarrollar en los licenciados en matemáticas la capacidad de
escribir un argumento secuencial, o sea, es decir, que lleva un orden lineal de hipótesis a tesis. Entonces aquí lo vamos a poner entre paréntesis, que lo que hay que hacer en el lenguaje LaTeX delimitado entre signo de dólar es pasar de una hipótesis a una tesis. Eso se escribe con todo T, de H pasar a T. Aquí le ponemos un espacio, un slash, espacio, para que nos quede separadito la implicación de la H y la T. Es desarrollar en los licenciados la capacidad de escribir un argumento secuencial, entre otros objetivos de aprendizaje, entre otros. Y ya el cuestionario para realizar labores de memorización, gracias al trabajo colaborativo con los docentes investigadores del grupo GIVAC, pues ya le estamos agregando el trabajo con el Mentimeter, una aplicación en línea que nos permite hacer cuestionarios para, entre otras cosas, diagnóstico de presaberes. Aquí también vamos a agregar las definiciones y resultados científicos a comprender y memorizar con Búcaro, en este caso el uso del criterio que más vamos a utilizar en esta demostración, que es el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué significa? El criterio de ángulo, lado, ángulo es que dos triángulos van a ser congruentes si solo si tenemos dos pares de ángulos de dos triángulos, dos pares de ángulos respectivos congruentes, y el lado que comparten esos y dos ángulos, si lo tiene, y el lado compartido por esos dos ángulos, pues los lados correspondientes compartidos sean congruentes. Eso es lo que grabamos. Entonces aquí ponemos, vamos a Búcaro, bueno, aquí es con.com, que nos ayuda a la memorización también en inglés. Entonces aquí le damos permitir y le decimos, bueno, el criterio ángulo, lado, ángulo permite establecer que dos triángulos, o bajo qué condiciones dos triángulos son congruentes. En este caso serán congruentes si solo si tienen un par de ángulos, dos pares de ángulos respectivos congruentes, y un ángulo y un lado compartido por los ángulos, o un par de lados respectivos compartidos congruentes. Es decir, como que el lado estuviera en medio de los ángulos congruentes, que tenga también congruentes ese lado. Esa es la primera grabación. Siempre queremos invitar a los estudiantes a que hagan su propia grabación de las definiciones y resultados científicos que van a utilizar en su trabajo, como una forma de entrenar para desarrollar su capacidad de hacerse entender de manera oral. Muchas gracias. Entonces aquí guardamos y compartimos, y lo guardamos entonces acá, y es en este vamos a poner descripción en Búcaro de el criterio lado, ángulo, lado, ángulo. Descripción verbal del criterio de congruencia lado, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Aquí le ponemos entonces ese vínculo y seguimos. Entonces aquí sería la primera grabación. Entonces le ponemos una sangría, y lo que se busca es como que tenga todas grabadas acá, todas grabadas, de tal manera que las pueda escuchar las veces que necesite estudiar la clase. Y aquí ya en la secuencia, también gracias a los licenciados hemos agregado el componente histórico epistemológico para los temas que se dan. En este caso sería como el concepto de congruencia de triángulos y las demostraciones por método directo, que componentes históricos y epistemológicos tienen. Entonces aquí vamos a plantear el ejercicio en una línea Markdown, el ejercicio que queremos trabajar. Entonces escribimos numeral espacio, y es demostración por medio del método, bueno, un segundo ejemplo de demostración
de que dos ángulos y dos triángulos son congruentes. Entonces le hacemos la descripción a ChatGPT en lenguaje LaTeX de la hipótesis y la tesis. Entonces aquí le pones, a él le gusta mucho con el doble asterisco para negrilla. Entonces aquí le ponemos hipótesis del ejercicio. Se la describimos que tiene varios ítems la hipótesis. Entonces le vamos a poner las partes de la hipótesis, pongamos en las numeradas con de pronto con números, 1 punto, 2 punto, tiene como esta hipótesis larguita, le ponemos 2 espacios para cambio de línea, punto, 2 espacios, creo que tiene 6 líneas la hipótesis, y luego en doble asterisco para delimitar la tesis o meta. Entonces queremos deducir de la hipótesis 2 tesis. Entonces aquí le ponemos una tesis y una segunda tesis, la meta. Entonces las describimos así en LaTeX. Vamos a describírselas viendo el dibujo y luego a ChatGPT para que nos haga el gráfico, una línea de código en lenguaje Python con la librería Matplotlib, ese gráfico. Entonces así vemos como ella como nos ayuda a los maestros a hacer visualizaciones con una librería que es utilizada ampliamente a nivel empresarial e investigativo, como es Matplotlib, que es una librería para gráficos estáticos asociada a Python. Entonces aquí vamos a poner numeral, en una línea de código numeral nos va a escribir verdecito para líneas de comentario, en la que vamos a hacer la visualización de la hipótesis y la tesis de esta demostración. Entonces así en la línea de código, una línea de comentario la va a él visualizar verdecita, y es una línea de comentario, siempre es una precedida por numeral, y esas líneas de comentario, en las líneas de código, claro está, en lenguaje Python nos ayudan para recordar qué es lo que hace el código, qué es lo que hace el código y cómo lo hace el código Python que vamos a implementar o que nos va a dar ChatGPT. Entonces aquí le ponemos la primera hipótesis. Entonces vamos al dibujo y le decimos: la primera hipótesis es que OM es perpendicular a OT y que OP es perpendicular a OR. Esa es la primera, una hipótesis de perpendicularidad. OM perpendicular a OT. Entonces aquí le ponemos OM. Aquí le ponemos en lenguaje LaTeX, delimitamos con signo de dólar. OM le ponemos es overline, que quiere decir línea sobre, overline, OM. Y para escribir perpendicular le ponemos /perp y le ponemos overline entre llaves las dos letras, en este caso es OM perpendicular a OT. Entonces aquí OT. Y la otra hipótesis, aquí le ponemos punto y coma de perpendicularidad, simplemente la copias, control C, y aquí le pones control V, y ya le pones que la otra es OP perpendicular a OR. Entonces OP perpendicular a OR. Bueno, entonces aquí nos indica que le quitamos un espacio. Ya tenemos la primera línea de la hipótesis, control C. Y ahora la segunda línea. Esta es una la que establece perpendicularidad, y debemos de recordar, gracias amor mío, que la perpendicularidad significa que dos segmentos forman un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces aquí esta ya segunda hipótesis ya no es de perpendicularidad, sino de colinealidad, la segunda y la tercera y la cuarta.
son de colinealidad, de que O, N y T son puntos alineados, O, N y T. Entonces aquí le ponemos O, N y T y lo separas con guión. Entonces, el separar con guión quiere decir que esos puntos que denoto con letras están alineados, es decir, que existe alguna recta que los contiene. Aquí la otra hipótesis de colinealidad, la separamos con punto y coma, es con O, Q y R. O, Q y R, entre símbolo de dólar, O, Q y R, y lo separamos con guión. Entonces, el separar con guión es para denotar colinealidad. Y la otra, la tercera hipótesis, que también es de colinealidad, entonces la ponemos también entre símbolo de dólar y le decimos cuáles son los puntos alineados. Pues son M, N, S y R. M, N, S y R. A M, N, S y R. M, N, S y R. Y ya en la cuarta es que también es de colinealidad P, Q, S y T. P, Q, S y T también es de colinealidad. Entonces entre símbolo de dólar, P, Q, S y T están alineados, entonces separas con guión para denotar colinealidad. Entonces la segunda, tercera y cuarta hipótesis de este ejercicio son de colinealidad, y las dos que siguen es con congruencia de segmentos y luego congruencia de ángulos. OM congruente con OP, entonces aquí le ponemos control V, y aquí para decir congruente ya ponemos congruente OM, y aquí dice que son congruentes OM y OP, son congruentes OM y OP, congruentes OM y OP. Y por último ya la hipótesis de congruencia, pero de M y P, de dos ángulos con vértice en M y P. Entonces aquí le ponemos el símbolo de dólar y le pones hat de sombrero, M congruente con hat de sombrero para el gorrito, con P, creo que es con P, vamos a mirar acá, M con P. Y ya la tesis es que T es congruente con R, T es congruente con R, T es congruente con R, aquí le ponemos que control C, control V, T es congruente con R, eso es a lo que tenemos que llegar, que el ángulo con vértice en T es congruente con el ángulo con vértice en R, y que dos triángulos, entonces entre símbolo de dólar, triángulo es delta con la letra griega delta, NST, NST congruente con delta, NST, ya el otro triángulo es QSR, con QSR. Entonces cuando ya la tiene así, la genialidad de la inteligencia artificial es que usted pueda decirle, bueno, dame el gráfico descrito por esta hipótesis. Bueno, de pronto nada más necesitamos la hipótesis para que no nos grafique la tesis, no la represente. Entonces nada más le decimos, dame el gráfico descrito por estas hipótesis. Entonces aquí lo copié, me voy a ChatGPT y le digo, dame el código con Python, le ponemos Python para visualizar la siguiente hipótesis alrededor de triángulos, bueno, segmentos, triángulos y ángulos, alrededor de segmentos, puntos, en realidad debería ponerlo mejor, alrededor de puntos, segmentos, ángulos y
triángulos de la geometría euclidiana, y aquí le ponemos entonces cuál es esa hipótesis entre comillas dobles y miramos a ver cuál nos provee. Vamos a ver aquí. Aquí nos dice usted puede continuar. Bueno, aquí intentando de nuevo. Vamos a ver si podemos regenerar, a ver si de pronto nos da. Regeneremos otra vez, a ver. Usted puede estar you've reached the current usage for GPT-4. Es el modelo por defecto. Vamos a ver si regeneramos, a ver si nos funciona. No nos quiere aprender más. Ay Dios, ¿qué será lo que tiene que no quiere trabajar? Vamos a regenerar. Híjole, nada que nos trabaja. Bueno, use the full model. Vamos a ver si de pronto, bueno, vamos a esta pregunta copiarla, control C, actualizamos, a ver si de pronto OpenAI nos trabaja mejor si actualizamos. Miremos a ver, ni nada. Bueno, de pronto es que trying again later nos quiere como trabajar más tarde. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí la parte que hemos editado en lenguaje LaTeX, la hipótesis y la tesis, y miren cómo nos queda ya la edición de bonita. Nos quedan los segmentos que son perpendiculares, los puntos que son alineados y los otros segmentos que son congruentes y los ángulos que son congruentes, y que tenemos que llegar a la congruencia de dos ángulos y de dos triángulos. Ya enseguida, más tarde, que el ChatGPT nos trabaje mejor, visualizamos para luego ya seguir a la escritura de la demostración. Entonces, que la demostramos, demostración, entonces que siempre empezamos con volver a escribir la hipótesis, control C, control V, y luego empezar a hacer todas las inferencias. Entonces ya seguiríamos una línea 7 para llegar a finalmente, al final debemos de escribir las dos líneas de la tesis. Entonces, para mostrar que efectivamente el razonamiento fue con método directo, que consiste en ir de la hipótesis de la tesis haciendo deducciones, utilizando propiedades de la geometría, teoremas de la geometría y propiedades de los números reales. Muchas gracias.